Amigos de Perú 21, estamos con el Premier Ernesto Álvarez para hablar de coyuntura política y económica. ¿Cómo le va, Premier? Muy bien, muchas gracias por el espacio. A usted por su tiempo. ¿Cómo ve este tema reciente del INPE? ¿Cuál es la situación del INPE? ¿Se estaba remodelando? ¿Se estaba cambiando la estructura? La situación del INPE es parecida a la situación de otras actividades que el Estado desarrolla mal. El Estado que hemos encontrado no es diferente que el Estado que entiende cada uno de los ciudadanos, que está infiltrado por la corrupción, por la mala gestión y por desincentivos. O sea, ¿cuál es el incentivo de un agente penitenciario con años de experiencia para actuar de manera correcta y eficaz? Prácticamente ninguno. Prácticamente la línea de carrera depende mucho de la política, de los vaivenes, y esto tenía que, de alguna manera, comenzar a ser superado. Lo que no significa que por crear una superintendencia esto va a cambiar de la noche a la mañana. No es solo un cambio de nombre, además. No es un cambio de nombre. Se trata de incorporar no solamente dos organizaciones que funcionaban en forma diferente, sino también tratar de empezar a poner incentivos propios de la actividad privada a la actividad pública. Por ejemplo, bonos. Tiene la gente que ascender por resultados. Y de la misma manera la policía. El policía no puede ascender. Así es, no puede. Pero, ¿qué tipo de meritocracia? El policía no puede ascender porque ha hecho cursos teóricos. El policía tiene que ascender básicamente por méritos operativos. Pero todo está así en el Estado. O sea, los jueces se presentan a su ratificación habiendo escrito 5 libros durante un año. Es imposible. Un juez debe valorarse por el contenido de sus sentencias. Al igual que un fiscal debe ascender y debe ser valorado por el número de resoluciones condenatorias que logra. En el caso del INPE había cosas concretas de infiltración, además, ¿no? Sí, de infiltración, con delincuentes, de manejo, pues. El presidente nos contaba a los ministros que ingresaba al INPE con los policías de su séquito y eran conducidos a determinados pabellones y porque ya estaban preparados. Él sentía que también lo estaban engañando un poco, lo querían y él exigía ir a otros pabellones donde él ya tenía conocimiento de que había como se encontraba, joyería, televisores, incluso claro, una mesa de billar, claro, en alguna de las celdas. Entonces, pero eso fue hasta cierto punto tolerado durante muchos gobiernos, porque otro de los problemas del Perú es que los gobiernos entienden de que, como los malos profesores, por ejemplo, que mientras no generan problemas, está todo bien. Cuando lo que vemos es que flotan. Claro. Están flotando en el ambiente. Sobrevivir y no crearse problemas. ¿Y usted cree que esas joyerías eran estas de Barbadillo, que se han filtrado? Ha habido opiniones encontradas. A algunos les ha parecido una cortina, a otros les ha parecido una justa crítica, digamos, a las joyerías de los presidentes. Yo buscaría un término medio en cuanto a las joyerías, entre comillas. Claro, porque hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, se habló de que el reglamento establecía de que podía haber televisores, pero siempre y cuando estuviesen en áreas colectivas, en áreas comunes. Y Barbadillo no tiene áreas comunes. Claro. Entonces, hay que adecuar el reglamento para una realidad diferente. Claro. Se trata de personas que han ejercido la presidencia de la República y tampoco se les puede tratar como reos peligrosos. Comunes, claro. O sea, entiendo que el Estado no te da comida, ¿no? Hay un microondas, por ejemplo, no sé qué tan grave sea. Así es, o sea, hubo casos hace años en los cuales del pabellón de narcotraficantes pedían delivery del country. Y eso se demostró en quinquenios anteriores. Entonces, ¿qué tan grave es de que un expresidente pueda tener una pequeña refrigeradora y pueda prepararse o recibir alimentos? ¿No le parece tan grave o sí le parece grave? La verdad que no, pero tiene que ser reglamentado. Claro. Hay un vacío entonces legal ahí, en algunos casos. No hay vacío, hay una falta de adecuación legal. Ahora,
que el personal pueda ingresar a hacer una supervisión, eso es legítimo. Claro. O sea, nadie puede alegar de que va a denunciar a aquellos agentes que han ingresado, cuando en realidad eso tiene que ser efectuarse de manera periódica, respetuosa, porque no son delincuentes peligrosos, no son delincuentes comunes, son expresidentes que están siendo investigados o han sido condenados por delitos de corrupción, esencialmente, y que necesitan, como cualquier otra persona, de conservar su dignidad. Quizás lo que más se cuestiona en algunos casos es el momento, el timing, ¿no? Usted niega que es una forma de distraer de otros casos, como el de la fiesta, por ejemplo. Realmente ¿No le parece? Me sorprende que haya gente que pueda pensar dentro o fuera del Palacio que se va a distraer a un tema que es público y que tiene cierto contenido de morbo con escenas de expresidentes sorprendidos con artefactos eléctricos. O sea, dentro o fuera del Palacio. O sea, hay gente en Palacio que puede que me sorprendería. Me sorprendería que hubiese gente. Por eso no me parece que haya sido una cortina de humo preparada para ese efecto. O sea, claro, porque usted cree que en verdad esas cosas no se pueden tapar así nomás. Para usted. No, aparte que están en el imaginario, están en el relato cotidiano. Así es. Y que van a desaparecer en la medida en que las investigaciones realizadas no arrojen ningún resultado concreto. ¿Qué le parece la parte morbosa? ¿La parte de la fallecida? ¿O la parte de los detalles, de repente? Basta que haya mujeres jóvenes para que ya haya un ingrediente adicional. Toda noticia necesita siempre algún contenido, un componente. Ahora, coincidirá en que hay una coincidencia reciente de mujeres jóvenes. Es decir, es cierto que no se les puede estigmatizar por su juventud, o por su físico, o por su género, ¿no? Por su sexo, como quieran llamarlo, pero también es verdad que dentro de la discrecionalidad de elegir una persona hay ciertas coincidencias y quizá lo que hay son horas inapropiadas, ¿no? No sé si es inapropiado, a usted le parece. Para muchos es inapropiado, digamos, el tema de las formas, como se dice, ¿no? Quizá el hecho de citar fuera de hora de oficina, o el hecho de que aparentemente fuera de madrugada, o ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, de hecho hay un componente de género, evidentemente. O sea, no es igual juzgar o evidenciar el hecho de que ha habido auxiliares, asistentes, incluso asesores, varones que se han quedado a dormir en Palacio después de un operativo. Sobre todo los primeros operativos que el presidente Gerí hizo básicamente como gestos políticos de respaldo a la policía y de acción frente a la criminalidad. No se evidenció a los varones, pero sí a las asistentes, a las auxiliares, asesoras, porque claro, se entiende que la noticia escala en la medida en que tenga ese componente de morbo, de interés popular, ¿no es cierto? Pero en la medida en que obedecen a la continuidad de los operativos, a que la gente normalmente después de un operativo de 2, 3 de la mañana no puede ser enviada a su casa porque ya no hay transporte público y muchas de las personas, hombres y mujeres, no tienen auto propio. Entonces, o sea, las asesoras van a los operativos. Ha habido, y está evidenciado en todos los videos. Ha habido asesoras auxiliares que acompañan al presidente prácticamente en todo momento y que han asistido a los operativos. Y por eso se quedan a dormir en residencia o en palacio. Ha habido algunos casos, efectivamente, de hombres y mujeres. Ahora, esto se podría decir, ¿no? Como usted lo está diciendo ahora. Sí. O sea, porque quizá lo que está faltando es que la gente, como usted dice, el morbo, quizá la gente llena un vacío y tiende. También es verdad que el morbo, digamos, si se ve que el presidente le pone likes a algunas fotos de cierto tipo, quizás se alimenta de forma equivocada, pero termina alimentando ese morbo, quizás sin querer, ¿no? El presidente es un hombre soltero. Claro. Hace 2 años ni siquiera era congresista. Claro, yo entiendo. Si analizamos a las personas, digamos que no es un delito su vida privada, likes. Entonces vamos a correr el riesgo de regresar a la época victoriana, ¿no? Claro.
en que la moral tiene estándares tan altos que puede destruir a cualquier persona. Claro, no, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ahora, sí creo que hay unos factores que son distintos, ¿no? Y en este caso de la fiesta, pues el caso factor distinto es el tema del fallecimiento de esta señorita, ¿no? Digamos que si el Congreso, que no corresponde a usted, sino de la gestión anterior, hubiera sido más abierta que esta investigación, quizá el tema ya se habría cerrado. Y no estaríamos hablando de eso, ¿no? Pero lamentablemente... En las instituciones normalmente pasa que la primera reacción es el espíritu de cuerpo y cerrar la ventana para que no entre el aire. Claro. Pero es obvio. O sea, porque ir a una fiesta de verdad no es un delito, obviamente. Fue el cumpleaños cuando era congresista, se le ofrece su grupo de amigos inmediato. Es una casa de alquiler donde se alquilan y en este momento podría haber un matrimonio. Así es. Y un congresista le paga una pequeña banda de rock que seguramente tocaba muy mal. Claro. Y los vecinos se quejaron, con toda razón, y tuvieron que bajar los decibeles, etcétera. Es una fiesta común y corriente. Ahí no hay más morbo del que pueda surgir de una especulación ya interesada. Claro. Pero me interesa lo del morbo porque, claro, yo entiendo que hay una crítica a los medios, que tenemos algo de morbo, o hemos tenido alguno de morbo. Pero es legítimo. Pero porque, a eso voy. Porque no pueden todos salir con la noticia tipo gestión. O sea, tipo... No, pero hay otro tema, ¿no? Hay formas de vender una noticia que puede tener trascendencia, posiblemente no en este caso, pero sí en otros casos donde ha habido políticos importantes que han estado, digamos, dentro de una red determinada de corrupción, de trata de blancas. Incluso. ¿Usted cree que hubo una red de prostitución en el Congreso? No creo. Lo que sí estoy, si se quiere, ansioso, esperando el resultado de la investigación, porque es evidente que alguien mató a esa asesora, a esa... Digamos que es una muerte más extraña, 70 tiros, no es... pues 30 tiros, no es ni siquiera un sicario, es alguien que con mucha furia se ha cobrado una venganza, y eso tiene que ser investigado y tiene que ser evidenciado, porque nadie puede matar a nadie esperando impunidad. Digamos que los primeros interesados deberían ser el Congreso mismo, en este caso, o quizá el gobierno ya, de que se aclare el tema, ¿no? Porque pareciera que, como usted dice, la primera reacción siempre es de toda institución, ¿no? De toda institución, pero bueno, esto ya está en manos del Ministerio Público y esperemos de que se encuentre el culpable. Claro. Ahora, solo para cerrar el tema del morbo, ya como respuesta, ¿no? Porque claro, es cierto que en algunas empresas, por ejemplo, hay protocolos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a la oficina está abierta. En empresas, digamos, ya serias, hay protocolos para que no se haya malentendidos, ¿no? Hay conversaciones que no son en privadas, hay citas que son a horas públicas, es decir, hay protocolos para que una persona sea entrevistada para un trabajo o pueda estar con el jefe y no se preste a malentendidos, ¿no? Es decir, quizá también hay un mea culpa del gobierno yo entiendo que tiene que quedarse de repente a dormir, pero hay formas de salir a decirlo, a explicar que ella se quede en otro lugar, de repente aclarar protocolos que posiblemente para el acoso sexual o ese tipo de cosas. Posiblemente no se haya explicado inconvenientemente y oportunamente. Pero cuando un presidente, como en el caso del presidente Gerín, del Congreso tiene que ir de un día para otro a Palacio de Gobierno, va con su mismo equipo congresal, asistentes, asesores, auxiliares, va con el mismo equipo porque lo que va a encontrar en Palacio es al personal del régimen anterior, que todavía tiene sus contratos, Así es. Entonces tiene que estar rodeado de su propio equipo. Al mismo tiempo está siendo atacado políticamente, por tanto tiene que salir a realizar actividades que transmitan confianza ante la opinión pública. Entonces, el mismo equipo tiene que quedarse de cualquier manera en cualquier sofá y tratar de llevar el ritmo al presidente, que ya es conocido. Que hemos visto que es un ritmo muy trepidante. Por lo menos empezó muy ha bajado un poco, ¿no? Últimamente. Felizmente para nosotros los ministros. O sea, porque pero felizmente también por los escándalos. Los 2-3 primeros meses fueron muy fuertes. Pero es que era políticamente necesario marcar la diferencia.
Pero hubo reuniones que no fueron tan necesarias probablemente, ¿no? Usted ya ha sido crítico de algunas cosas, ¿no? Hay un tema claro, que es si en mi despacho faltan manos, lo que voy a pedir es a la gente que me rodea que traiga a alguna persona de confianza, claro, con los requisitos establecidos por la norma. Y si yo tengo el tiempo necesario o representa, por ejemplo, un puesto de asistente personal, necesariamente voy a tener que conversar con esa persona, con la persona que me traen. Claro. Y el presidente tampoco es de que se haya quedado 1 o 2 horas conversando con una persona, claro, porque no es su estilo. Él, como ustedes saben, no está más de 1 hora en un mismo lugar. El presidente es una persona sumamente activa y la persona que me recomendaron y que yo conversé brevemente con ella va a tener que volver con su con su currículum detallado, documentado, y normalmente se va a quedar horas en recursos humanos. Y esa es la explicación de que... Es un trámite larguísimo. Claro, hasta el día siguiente. O sea, nunca el presidente se haya quedado... O sea, sería imposible imaginar que se ha quedado conversando 4 horas. Y eso explica que el DNI se quede pues hasta el día siguiente, probablemente. Ha habido 2 o 3 casos de hombres y de mujeres, pero claro, en la mayoría de los casos que yo he podido leer ha sido 3 o 4 horas. Y eso, consultando con recursos humanos, corresponde a una determinada realidad de un alto nivel de burocracia que es real. Entiendo que anoche han estado con el embajador, ¿no? Sí. Hemos visto la foto, bueno. Sí, el embajador le claro, pidió tomarse un selfie, claro, con me parece muy bien, ¿no? Porque están compensando un poco el chifa con la hamburguesa, ¿no? Esos ya son temas de claro, la política del norte. Tema de simbolismo. Porque además había que resaltar el hecho de que después de muchas décadas es que Estados Unidos envía un embajador político. Así es. Siempre fue uno de carrera. En este caso además con esposa peruana, ¿no? Con esposa peruana, con hijos peruanos norteamericanos, claro, y muy amigo de Rubio. Son muy, muy amigos. Claro. Y justamente el secretario de Estado ya ha ofrecido venir a Lima en marzo, dentro de poco tiempo. Todavía no... Vaya a la toma de mando de Chile y luego que quiero viene acá. Sí, ¿no? Entonces el deseo de Estados Unidos de establecer lazos muy fuertes con el Perú es real, no es un relato político. Hay una preocupación también. No es una cortina de humo, no, o sea, claro, bueno, hay una diferencia entre estas reuniones transparentes públicas que con la de Capucha, ¿no? Lo de Capucha fue propio de su circunstancia. ¿La juventud? ¿Usted hablaba de la juventud? No. Es 10:30 de la noche. Me imagino que haría frío. El presidente de la República usa muy poco aire acondicionado, le gusta el calor. Habrá sentido frío, se subió la capucha, que es un tema que muchos peruanos usan, la capucha, incluso para entrar a la universidad, llegan con la capucha puesta. Claro. O sea, no es una cosa extraña, no es un elemento extraño, no está con un antifaz. Pero coincidirá que las reuniones con las personas y los personajes, con los contratos que tenían y los casos que tenían, se prestaba a suspicacia, por decirlo menos, ¿no? Usted habló de que le tendieron una trampa. ¿Cree eso todavía? Yo no he leído, en el poco tiempo que tengo libre, no he leído en ninguna noticia que haya dado alguna explicación de por qué se filtran los videos, quién filtra los videos, que notoriamente son tomados por distintas cámaras, no solamente la fija. ¿Tiene una teoría? Hemos escuchado teorías, pero la verdad que no... Yo no he escuchado varias teorías, pero ninguna es concluyente, y eso me preocupa, porque al final de cuentas se ha filmado al presidente, y el presidente puede ser jovial, puede ser joven o viejo, etcétera, pero se ha filmado al presidente no en una actitud delincuencial, en un delito, pero ha habido gente que se ha atrevido a grabarlo y luego a ofrecer a medios de prensa estos videos, y hay que saber con qué fin. ¿Cree que son 19 videos, como dicen? ¿O 15 videos, o no sé cuántos? Ya no se sabe, pero el problema para la seguridad nacional es con qué fin, ¿quién grabó los videos
¿Y con qué fin? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Fue una venganza contra el Chino Johnny? El empresario. ¿Fueron sus opositores comerciales? Claro, yo había escuchado esa teoría, ¿no? De una empresa que rivaliza con la empresa que él tiene en Ica, ¿no? Sí, entonces, pero obviamente bueno, ha sido hasta cierto punto, felizmente, inocuo, pero es una advertencia a este presidente y a todos los demás que le sigan de que todos sus movimientos están siendo calmados, están controlados. Claro. O sea, no hay tema privado ni público. No tiene vida privada, presidente. Claro. Lamentablemente no. Claro. Y eso muchas veces es difícil de entenderlo. Así es. Ahora, usted dijo en entrevista anterior que creía que también había un interés ahí entre el americano y chino. Había el trasfondo de esa discusión. No, yo especulé. Lo dio a entender. Claro, yo especulé. Podría tratarse ya en un ámbito ya de suspicacia mayor, claro, o incluso alguien que tiene un problema comercial directo con esta persona. Con esta persona. O el jefe de seguridad que simplemente... ¿Ha cambiado sus opiniones al respecto? No. Usted hablaba también del tema de la juventud del presidente, que quizás le habían traicionado, le habían hecho una trampa. ¿Cree que también hay algo de eso? Yo creo que el carácter, más que la juventud, ahora ya que ha pasado meses, yo creo que el carácter es de una persona muy activa. Cosa que no hubiera pasado con un presidente ya mayor que difícilmente se mueve fuera del palacio. Pero en realidad, algunos medios lo quisieron presentar como que estaba descalificando al presidente y por el contrario. Si hubiera sido una persona mayor, una persona muy, muy estacionaria, no hubiera podido marcar la diferencia con respecto a la anterior presidenta, claro. No hubiera podido generar esos 60 puntos de porcentaje que fue útil en su momento para marcar la estabilidad política y enfrentar al extremismo que quería con marchas y demás. Provocar. ¿Qué siente ahora que ha caído un poco los frutos, que han caído los porcentajes? Muchas veces, y esto lo hemos visto con otros expresidentes, cuando suman un porcentaje muy alto, no corresponde a una realidad. Y la realidad nuestra de este gobierno es de un gobierno que está luchando contra la criminalidad con mucho esfuerzo, con muy pocos medios eficaces y que está tratando de lograr algunos resultados, pero dejarle un Estado más afiatado, más eficaz al siguiente gobierno. Ahora, falta mucho, y eso no corresponde a un 60-70%. A nosotros nos corresponde un cierto margen de reconocimiento. 30, 40. 40. Es un reconocimiento ciudadano al esfuerzo que se está realizando, pero obviamente nosotros no vamos a lograr la eliminación de la extorsión. Por el contrario, la misma policía nos informa que cuando cae una banda, que han caído ya varias bandas de extorsión, aparece inmediatamente otra. Así es. Yo hablé de la mafia. Combatir a la extorsión es un tema de inteligencia que corresponde a largo aliento. Porque es como en la mafia. Cae una banda, cae un jefe, inmediatamente otro asume y otra banda asume ese liderazgo en ese espacio. Entiendo que también entra con los bloqueadores de las cárceles, ¿no? No todos están operativos, no todos se han visitado. Algunos se apagaban a ciertas horas a pedido de los jefes, de los caciques. Entonces, pero eso también, combatir eso, no corresponde a un acto verbal, a una demagogia ocasional, corresponde a que a las autoridades de la superintendencia ahora tengan los incentivos adecuados para no sacrificar su puesto, su libertad, a cambio de un dinero fácil, sino que realmente tengan una línea de carrera y una deferencia social. O sea, que sean bien considerados en la sociedad. ¿Usted ha pensado una vez en renunciar? Quizá en el momento inicial de este afer chino. No, la verdad que no. Y yo fui muy claro. En la medida en que no corresponde a un gobierno de un partido, donde haya que poner cara dura y decir, no, lo blanco es negro, yo siempre he sido muy claro de que si hubiese la evidencia de delitos, yo no podría continuar el gobierno, al igual que otros ministros. Pero hasta lo que hemos visto hasta este momento, lo que hay es mucha especulación, mucha mala intención también, y por parte del presidente
mantener una línea en la cual está realmente angustiado por lograr resultados. Y eso lo vemos a diario. Ahora, quizás no ha habido comisión de delito ahora, o en todo caso, al menos nosotros no lo sabemos, pero aparentemente la relación con estos empresarios chinos viene de atrás, y atrás sí hubo ciertos favorecimientos, ¿no? Cuando era congresista, o cuando estaba en la comisión, etcétera. Es decir, quizás es la cola de una relación que viene de atrás, donde sí hubo ciertos, no digo necesariamente ilegales, pero hubo ciertas cercanías y favorecimientos, ¿no? Está en investigación. Lo que hemos leído es de que ha habido una comisión y que de alguna manera analizó casos en los cuales había empresas chinas que relacionaron indirectamente a esta persona, al famoso chino Johnny, pero no como dueño de las empresas, sino como una especie de amigo de estas. Entonces, no se ha evidenciado ni siquiera la posibilidad de delito, y más bien han surgido una serie de especulaciones. Pero hay una investigación fiscal abierta y se espera de que este informe al final también pueda ser debatido, votado en el Congreso en marzo, abril, pero tampoco se aprecia algo diferente de la realidad que vemos a diario. O sea, lo que nosotros tenemos en el Perú es un conjunto de empresas grandes, medianas y pequeñas que permanentemente buscan la cercanía con la autoridad política, pequeña o grande, para poder tener algún tipo de ventaja económica o comercial. Y eso, claro, eso está en contra de la Constitución, en contra de la norma, porque la norma constitucional establece la libre competencia. Pero desde la época de los 80, en que Ronald Soto escribe el otro sendero, tenemos muy claro que el mercantilismo todavía es una carga pesada para el Estado peruano. Claro, porque sea común no quiere decir que sea correcto, ¿no? Pero sí es muy común, como usted dice. Es muy común, y hay una línea en la cual el empresario se puede acercar al político para pedir lo que es legal, lo que es lícito, pero hay una línea muy delgada en la cual el político no puede caer, que es el favorecimiento indebido. ¿A usted lo han querido acercar a algunos de los empresarios? ¿De repente lo han querido, empresarios han querido acercarse a usted? No, felizmente no. Al parecer no tengo ninguna imagen de cercanía con... Hay quienes lo relacionan hablando de chinos, hay quienes lo relacionan con José Antonio Chang. Bueno, ese es el rector de mi universidad. Claro. Y yo le guardo admiración pública, además, porque yo he sido dirigente estudiantil. Claro. Yo he vivido la época en que la universidad tenía 2 o 3 rectores al mismo tiempo, y en la época en que teníamos que ir a matricularnos en una cola, donde los que guardaban el orden estaban semidesnudos y con pistolas en el cinto. Sí. Entonces, yo he vivido la época terrible de la Universidad San Martín, y soy testigo de excepción del orden que puso el rector Chang. Claro. Por tanto, yo le guardo gratitud y admiración por el orden que puso. Y hasta ahora es una casa de estudios que comenzó de una manera muy modesta. Claro. Y hoy en día es una de las primeras a nivel académico. Bueno, como ministro hizo cosas interesantes, por ejemplo, con el tema de los sindicatos, ¿no? Hizo cosas interesantes por la meritocracia de los profesores. En hablar de la reforma educativa. Sí. Y de la evaluación de los profesores, y de la necesidad de establecer incentivos para que el profesor se actualice, siga estudiando y pueda aspirar legítimamente a tener un sueldo decoroso. Ese concepto es el que ha prevalecido, con algunos altibajos, ha prevalecido hasta hoy en día. SUTEP, que era un sindicato de patera roja, claro, él se enfrenta absolutamente antisistema, hoy en día es un sindicato que colabora con el Ministerio de Educación y que tiene también, a su vez, incentivos para lograr una educación pública de calidad que establezca igualdad de oportunidades para los muchachos, rompiendo el círculo vicioso de pobreza. Ahora, él tuvo también mucho poder con el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Puso algunos ministros, según dicen, ¿no? A eso sí no. Se lo digo porque hay quienes ven un continuismo acá.
entre el gobierno de Dina Boluarte. Yo entiendo que hay funcionarios que pueden seguir porque son de carrera y qué sé yo. No, bueno, aquí en PCM hemos mantenido algunos funcionarios. Claro. Pero quizás por la fiesta también, la presencia de Morgan y algunos personajes más, bueno, se habla mucho de la pero esos son los solteros, jóvenes solteros del Congreso. O sea, es obvio que Jorge Montoya no estaba ahí. O sea, pero es obvio que en una fiesta. Una despedida de solteros casi. Bueno, fue el cumpleaños 38 de Gerí, entonces es obvio que se va a invitar a los contemporáneos, ¿no? Claro. Bien. Ahora, recapitulando entonces, para mostrar resultados, porque claro, yo creo que todo esto se puede solucionar siempre y cuando el gobierno muestre resultados. Y quizá se ha estado distrayendo mucho en algunas cosas. Quizá hay unos gestos que funcionaron, pero ya estamos en realidad es muy difícil lograr resultados inmediatos porque no hay los instrumentos. O sea, la policía había sido descabezada sucesivamente, estaba desmoralizada, tenía a varios efectivos procesados por... Pero iban a tener una unidad de inteligencia, ¿no? Se ha creado recientemente. Hemos encontrado un servicio de inteligencia en el Ministerio del Interior, otro servicio de inteligencia en la policía, que no articulaban. Y los servicios de inteligencia de la Fuerza Armada no tenían punto alguno de contacto. Y con el monstruo hubo malos elementos, parece que no ayudaron mucho a capturarlo, ¿no? En algún momento. Y la policía también ha sido penetrada, ha sido infiltrada, sí, pero de lo que se trata, en lugar de comenzar a separar, a expulsar por sospechas, de lo que se trata es de hacer gestos elocuentes, de que el que es sorprendido asume consecuencias inmediatas, pero que en definitiva todos tienen la oportunidad de demostrar su capacidad, su eficiencia y su compromiso con la institución. Para ir cerrando, el Metro Perú, siguen firme con el tema de, no sé si la palabra es privatizar, porque entiendo que no era la palabra. No es privatizar, es reestructurar a una empresa del Estado que no puede seguir consumiendo dinero de los peruanos. Se habló de que ¿por qué un decreto de urgencia? Sí. Pero es que... ¿O por qué los bonos? ¿Vamos a pagar los bonos? Ya, a ver. Hay la idea de no pagarlos también. No, es que todo tiene consecuencias. Claro. Entonces, hay compromisos que tienen que ser asumidos. Lo que no se podía asumir es seguir suministrando dinero a una empresa que no tiene ninguna posibilidad, tal como está ahora, ninguna posibilidad de revertir su situación de quiebra. Por eso el decreto de urgencia. Porque había realmente una urgencia de no seguir dilapidando dinero que no se tiene, por ejemplo, para los proyectos de ANIN, que son urgentes. Entonces, por eso... Y el G2G también, un tema de dinero también en el fondo, ¿no? El G2G tuvo gran eficiencia para algo concreto y pequeño que fueron los Panamericanos. Y claro, manejados por una persona como Carlos Neuhaus. Pero los G2G no responden a una realidad de un proyecto de inversión sumamente grande y necesitan su reestructuración. Entonces, el MEF ha sido muy claro en decir, la nueva carretera central sí va. No vamos a quebrar la palabra empeñada con Francia. Necesitamos seguir trabajando con Francia, pero también es cierto que no puede haber un compromiso de pago del Perú con una empresa que ha sido en su momento propuesta por Francia, pero que ya había sido sancionada por corrupción y que en su momento el gobierno peruano fue advertido por el Banco Interamericano de Desarrollo y por otros organismos, y sin embargo se la mantuvo como gestora. Entonces hay cosas que no pueden ir. Entonces, esa realidad se tiene que enfrentar de una manera transparente y honesta. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. Ahora, el caso de los aviones también se critica que no se haya incluido en la... Porque claro, pues se presenta un año fiscal, digamos, razonable, pero no están en los gastos, ¿no? Y esos gastos entiendo que se van a transferir, se van a contabilizar recién al siguiente gobierno. Sí, a través de un sistema ideado por el MEF que corresponde a un gasto en defensa necesario, ineludible, pero que excede el marco presupuestal. Por tanto, estamos en ese empeño.
¿Por qué la urgencia y por qué no se lo dejamos al siguiente gobierno, como ya algunos han insinuado? Porque la emergencia es clara y notoria. Si hubiese escalado el conflicto con Colombia o con cualquier otro país vecino necesitado de una cortina de humo, no hubiéramos tenido más que 2 Mirage operativos. Pero ellos ya tienen los mismos aviones, ¿no? Ellos han comprado aviones, pero aún con los Kafir que tenían, que aún tienen, nos hubieran superado ampliamente. Nosotros teníamos apenas dos Mirage operativos y posiblemente desprovistos de la capacidad disuasiva. Entonces, es imposible en un mundo dinámico y en permanente conflicto como el de hoy, continuar pensando en que mejor le dejamos este problema al siguiente gobierno, porque aún si nosotros contratáramos con cualquiera de las 3 empresas en este momento y pagáramos el monto del contrato, los aviones llegarían recién en el 2029, en algún caso al 2030. Entonces es una gravísima responsabilidad la nuestra de no diferir más el tema. Y tras el encuentro con el embajador, imagino que Estados Unidos será la opción más óptima. Los 3 gobiernos están sumamente interesados en el tema y está muy claro el hecho de que la decisión que toma el gobierno peruano tiene consecuencias geopolíticas y de estrategia, no solamente para el tema de defensa, sino también para el tema de seguridad, el tema tecnológico y también para el tema comercial. O sea, nosotros no vamos a tomar la decisión. Es el organismo del Estado pertinente, la Central de Compras. Pero el no comprar aviones norteamericanos va a generar posiblemente consecuencias de carácter comercial que los peruanos tengamos que asumir. El no comprar el caza ofrecido por Francia también asumimos que tendrá alguna consecuencia comercial, tecnológica, etcétera. ¿Y lo de Betsy va a tener consecuencias? La campaña que está haciendo desde México, digamos, ¿no? Desde la casa a través del Instagram, en sus redes sociales. Sí. Esperemos que no tenga mayor consecuencia porque es notorio el hecho de que, si bien es cierto, el mecanismo del asilo corresponde a la persecución de muchos políticos que han sufrido en décadas anteriores, también su mal uso o el abuso del derecho, en este caso por un tema de un golpe de Estado manifiesto, público, notorio, no corresponde, no es coherente con el espíritu de la norma internacional. Entiendo que con el presidente se habla que ha habido cierta distancia, ¿no? Incluso se dijo que llamó a Otárola para hablar de usted, que a Otárola para interceder para que Otárola hable sobre usted. No sé si usted conoce al señor Otárola, pero... Sí, es sanmartiniano. Claro, sanmartiniano. Claro. Pero, y parece que tiene gustos parecidos a los del presidente también, ¿no? Pero ¿usted siente que ha habido un distanciamiento con el presidente? No. No, la verdad que no. ¿Conversan frecuentemente todos los días? Conversamos, pero... ¿Despachan todos los días? Pero hay una distancia generacional. Claro. ¿No es cierto? Hay una distancia generacional, no... cultural, digamos. No formamos parte del mismo partido político. Claro. No nos sentamos horas de horas a conversar, pero sí conversamos lo necesario, la coyuntura. Claro. Nos sentamos a analizar las necesidades inmediatas. Claro. Nos juntamos con el canciller en un tema, por ejemplo, de los aviones. El canciller es más cercano a usted, parece, ¿no? Tenemos la preocupación mutua de los... Claro. Pero porque tiene menos, notoriamente, siendo canciller, teniendo en sus espaldas los problemas a nivel internacional, tiene un poquito más de tiempo que el presidente que carga con todo al mismo tiempo. Está muy ocupado. Sí, o nos juntamos con la ministra de Economía para tratar temas puntuales. Como experimentado político, además, ¿qué le recomendaría al presidente como colega, y como político y como hombre de su equipo, digamos, ¿no? Del equipo? Por la experiencia puede ser interesante como un consejo para él, ¿no? Lo principal es que él siga aprendiendo. Y él ha aprendido de que
todo gesto, toda ubicación, toda palabra tiene consecuencias. Por tanto, yo lo veo ahora mucho mejor, mucho más cuajado que el congresista que llegó a Palacio. Ajá. En este momento es una persona que sabe que sabe lo que hace. Claro. Y yo espero que, en principio, salga librado de todo tipo de investigaciones de ahora, del futuro, que concluya su mandato y que sea una promesa para la política futura, porque si algo el Perú necesita a gritos es una clase política, porque no tener una clase política profesional nos sale muy caro. Eso es lo que no se entiende normalmente. Sí. Parece una disquisición de un politólogo. Sí. El que no haya una clase dirigente. El aprendizaje, la curva de aprendizaje es muy... Y el que haya políticos que intenten flotar. Que haya políticos que apelen a la demagogia o que propongan echar mano a no solo del presupuesto, sino de las reservas o que promuevan el populismo. Hay unos candidatos ya en esa línea. Eso genera consecuencias para el bolsillo y presupuesto de cada uno de los hogares peruanos. ¿En esa línea cree que el presidente no está en la demagogia? No, felizmente no. Él es consciente de que todo... Él tiene un tema de carácter que es distinto, como usted dice. El carácter es absolutamente distinto. Yo soy una persona, si se quiere, por la juventud, de academia. Claro. Él es un político nato. Claro. Él es un político desde muy joven y que ha demostrado habilidades. Claro. Claro. Bueno, a ver que lo escuche. ¿Cómo van a prepararse en Palacio para el 14 de febrero? Esperemos que podamos dar el día o la tarde libre para todos los asesores. Claro. Y que nadie se quede. Eso sí es cierto. Que nadie se quede, ¿no? Que nadie se quede. A luces apagadas a partir de las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche. Gracias, Premier, por su tiempo. A usted.